Muy bien, continuamos con nuestra clase de escuela dominical que quedamos en la semana pasada y estábamos viendo ahora lo que es el origen de la Biblia. ¿Sí recuerdan algo de lo que vimos la semana pasada? Porque cada semana me han estado impresionando con que no se acuerdan. Entonces, esperemos que hoy no sea hoy sea la excepción o hoy sea diferente. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Sí recuerdan? Que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un periodo de 1600 años, que todos tenían un mismo tema, que vivieron en diferentes lugares estos autores y la importancia que tenía su palabra y el hecho de cómo el pueblo de Israel podía discernir entre lo que venía de Dios, lo que venía de Dios, el hecho de que pues prácticamente los profetas o los que hablaban hasta en cierta manera tenían que tener cierto compromiso. Si me explico, que tú ocupaste el ejemplo de sellar su palabra en sangre, de decir si no pasa esto, entonces que me maten. Bueno, no tanto así, pero con su propia vida estaban dispuestos a dar su vida por el mensaje que ellos predicaban, por el mensaje que ellos portaban, sabían de quién los había enviado y sabían a quién se iban a dirigir, ¿no? Entonces, es una gran diferencia a los profetas de Dios, a los escritores y no escritores, y ellos pues realmente no dudaban de la predicación de su mensaje, ¿no? Bien, ¿qué más vimos? ¿Sí recuerdan? Las épocas, ¿no? Cuando lo escribieron cada de los que la vida de sí épocas no fue la misma y cómo que se enlazan, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la época de Moisés es la misma que con Isaías. No, hasta eso, ¿verdad? Podemos hablar de contextos completamente diferentes, ¿no? Podemos hablar inclusive de profetas no escritores como un Elías, un Ido, que igual llevaron su mensaje, pero no. Entonces todo eso, cuando ellos hablaban y decían de las cosas que en un futuro cercano para ellos, pues se cumplían. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues el pueblo de Israel pues veía que ellos eran profetas de Dios. Mencionamos también considero algo importante, y veíamos que normalmente en muchas de las culturas, cuando los reyes hablaban de su historia, normalmente ¿qué plasmaban? Sus triunfos, sus victorias, para que fueran recordados, exaltados. Si ese mismo concepto o ese mismo criterio lo ponemos con el pueblo de Israel, ¿qué pasaría? ¿Podemos hablar de que la Biblia habla de todas las victorias de Israel? No. ¿Podemos hablar de que Israel siempre ha estado bien delante de Dios? No. Entonces, eso nos da pie también a entender que la Biblia no ha sido escrita a modo, ¿sí? No ha sido escrita a una forma en que le convenga al pueblo de Israel o ahora nosotros como pueblo gentil. No, sino todo, absolutamente todo lo contrario. Derrotas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? Derrotas espirituales del pueblo de Israel por su alejamiento de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace entender que la Biblia, al no ser un cúmulo de libros, de 66 libros, a como nos convenga, pues nos da más pie a entender o aceptar que realmente la Biblia es lo que dice ser. ¿Sí me explico? ¿Qué otra cosa se nos estará pasando? De las victorias, creo que de hecho las veces que Israel tuvo una victoria, o sea, como que pasa así como que rápido, y Dios los libró
Y Dios hizo... Dura muy poquito. Y cuando es un fracaso, es más específico en decir por qué fracasó, qué hacía para que fracasara. Y cuando todo estaba bien, era muy poca la experiencia o la narrativa que había de los eventos. Así es, así es. Bueno, y también una cosa que mencionaste es que no son pensamientos del hombre, sino que está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces eso también es otra de que vemos, y que bueno, realmente en la Biblia ya aprendí, yo antes decía, pues sí, ahí está todo lo que Dios nos quiere decir, no, simplemente es lo que Dios se quiere dar a conocer a través del hombre. Sí. Y cómo Dios busca esa relación con el hombre, ¿no? Desde que perdió la relación en el huerto con Adán yo creo hasta ahorita sigue esa necesidad. Yo la llamo necesidad, creo que más de Dios que de nosotros en este aspecto, porque Él siempre nos está buscando, siempre, no quiere que su creación perfecta se pierda, se quede sin el amor que Él tiene para nosotros, ¿no? Y nosotros somos, así como el pueblo de Israel, nos negamos a aceptar que Él es el que ha cuidado de nosotros toda nuestra vida. Aunque eso de la palabra de necesidad de parte de Dios, a lo mejor podría ser malinterpretada, porque Dios, antes de nosotros, antes de que nos creara, Él siempre fue Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Dios necesitó crearnos? No. ¿Sí? Es más, nosotros estamos completamente agradecidos de que Él nos haya creado. ¿Sí? Y nosotros, y la Biblia sí lo plasma muy bien, que todas las cosas viven por Él y para Él. Entonces, todos nosotros necesitamos de Dios. O sea, quiero sí puntualizar esa palabra o ese punto, porque realmente quien sí necesita de Dios somos nosotros, y Dios, pues no. ¿Qué decía el mismo Juan el Bautista cuando ellos decían, es que somos hijos de Abraham y ya con eso nos basta? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Pues si Dios quisiera, hasta de estas mismas piedras hace a sus propios hijos. Entonces, ¿quién realmente necesita a quién? ¿Dios necesita al hombre? No. ¿Dios necesita las alabanzas de los hombres? No, porque muchos dicen, es que Dios nos creó para que lo alabáramos y lo exaltáramos. ¿Dios nos creó para que lo alabáramos y lo exaltáramos? No, aunque sí diga a algunos que nosotros alabamos y exaltamos a Dios, pero no es el propósito para que lo alabemos y lo exaltemos, ¿sí? Si no, pues mejor, así como nosotros ponemos el teléfono y así está repite y repite una canción para que nosotros estemos escuchando y escuchando, pues Dios mejor hubiera hecho robots para que lo estuvieran alabando y exaltando. ¿Sí? Eso eso no es lo que, por el propósito por el cual Dios nos hizo. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter mucho en ese punto, pero sí es importante que notemos que quien necesita más somos nosotros y no Dios. Porque muchas veces hay gente, inclusive yo he escuchado predicaciones, hay un texto donde dice que se le da de comer a Dios y que con nuestras alabanzas y todo. Y una predicación, sí escuché de una persona que dijo, es que nosotros le damos de comer a Dios a través de nuestra alabanza y nuestras... ¿Cómo? O sea, eso no puede ser posible, ¿sí? Sino, todo lo que aprendimos acerca de la causa, todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios en cuanto a su existencia, entonces si necesitara de nuestra alabanza, es más, fíjense bien, si Dios necesitara de nuestra alabanza, no sería Dios, porque Dios no necesita nada, porque es Dios. ¿Sí? En sí mismo se complementa a sí mismo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Es más, hasta podemos pensar que nosotros alabamos y exaltamos a Dios de las peores formas. Yo creo que entre nosotros y los ángeles, ¿a quién iba a elegir Dios? A los ángeles.
¿sí? Entonces, inclusive vemos en Apocalipsis, ¿no? Cómo alaban y adoran a Dios, y hay varios textos en la Biblia donde seres celestiales alaban a Dios. Entonces, y yo creo que ellos lo hacen de una forma que nosotros ni nos imaginamos, ¿sí? Si nosotros nos impacta, a lo mejor cuando escuchamos a alguien que canta muy bien, ¿cómo nos quedamos así? Ahora imagínense todo un coro celestial, ¿sí? Alabando y exaltando a Dios. No nosotros, sino a los seres celestiales. ¿Sí me explico? Entonces, son pequeñas cosas que debemos de tener claro, y cómo si no se tiene conceptualizado bien una cosa, nos podemos caer en otro error, en otro lado, en otro error, en otro lado, en otro error, en otro lado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hablábamos en la semana pasada en la predicación, en Lucas capítulo 16, ¿sí? ¿Qué pasa con los testigos de Jehová y con otros que piensan que no existe el infierno? ¿Por qué dicen que no existe el infierno? Porque dicen es que Dios no puede juzgar a sus hijos. Si se acuerdan que vimos eso, ¿sí? Pero ¿por qué lo piensan eso? Porque piensan que todos son hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, como no tienen bien conceptualizado ese punto, ¿qué es lo que hacen? Otro punto, se confunden más, y si van a más profundidad, van atrayendo puntos malos. ¿Sí me explico? Conceptos mal entendidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar o tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Bien. En la semana pasada, así como la hermana Lulú mencionaba, nosotros vimos que la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Por Dios, en especial ¿por quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Pero vamos a empezar, bueno, nada más para recordar, versículo 20, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ¿sí? Es lo que decía la hermana. O sea, nada es porque, ay, se me ocurrió hablar de Dios, no es porque, ay, hoy desperté muy ameno y quiero hablar de Dios, y no. Ninguna, dice, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Versículo 21 dice, ni por iniciativa humana, ¿sí? Dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, solamente para concretar este punto o este concepto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y ven que lo he estado repitiendo cada semana. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos en el Antiguo? 39. Siempre les falla por 2. 39. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. Ese sí, ya lo tienen más. 39 y 27. Bueno, ahora, ¿cuántos autores? 40. Alrededor de 40 autores. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo? Alrededor de 1600 años. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principal autor de estos 66 libros? El Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener claro. El Espíritu Santo. Muy bien. Creo que esta cita ha quedado más clara. Vamos ahora a la siguiente cita que está en nuestra hoja, que es segunda a Timoteo, capítulo 3. Recordemos, aquí en Pedro dice que ¿quién fue el que inspiró? El Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan? El Espíritu Santo. Vamos ahora a segunda a Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 en adelante.
Y vamos a hacer lo mismo que hicimos que con Pedro. Vamos a tomar unos versículos antes. Vamos a leer desde versículo 12. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Estamos ahí? Sí, dice de la siguiente forma. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Versículo 13. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. ¿Qué dice? Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Qué nos está advirtiendo Pablo a través de la carta que le da a Timoteo? Que habrá hombres que engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Por ejemplo, yo me puedo pensar, todos aquellos, digamos, sacerdotes que han entrado a un seminario y que han estudiado muchos años y todo, se supone que también leen la Biblia, se supone que también la estudian, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos el mismo mensaje, ¿sí? De hecho, les comento, yo también he dado estudios a cristianos con Biblias que se dicen católicas. O sea, no puedo decir que católicos, cristianos, nada. La Biblia es igual, es el mismo mensaje. ¿Sí? Bueno, menos ahora la de los testigos de Jehová y ahora una nueva que están haciendo en Norcorea y una que están haciendo en China, que están completamente siendo modificadas para que el comunismo también esté dentro de la Biblia. ¿Sí me explico? Dan un ejemplo de que, ¿recuerdan el relato donde llevan a la mujer adúltera, y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Cómo creen que lo pusieron ahí, en Norcorea? Pues que Jesús agarró la piedra y que fue el primero que se lamentó. A ese grado están adulterando la Biblia en esos países. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Norcorea, donde hay un líder y todo, y que nada más porque están mal sus fotos de él y de su papá, y están sucios y todo, casi son llevados a la cárcel o a muertos, ¿qué es lo que están enseñando? Pues aquel que tú estás en contra del líder, muerto. Entonces, en este relato, pues aprovechan ¿para qué? Para decir, si esa persona que fue adúltera, en lugar de que Jesús la perdonara, que fue como plasman a un Jesús juzgador, agarra la piedra y mata a la mujer en esa Biblia. ¿Sí? Entonces, es por eso que también Pablo advierte a Timoteo sobre estas cosas. Bueno, y decía en el caso de los sacerdotes que en algunas, o sacerdotes o de otros grupos donde sabiendo y entendiendo la verdad, o sea, dirán, esta es mi verdad. Y no solamente, como dice aquí, no solamente engañan a otros, sino que ellos mismos se están engañando. ¿Sí? Y es lo triste. Sin tener bases ni fundamentos, ellos mismos llevan la Biblia a cosas que completamente ridículas y dicen, no, es que es eso, es que es eso. ¿Sí? Por ejemplo, también regresando con los testigos de Jehová en Apocalipsis, que habla acerca de los 144,000, y ahí habla en específico de las tribus de Israel, y dice, no, somos los 144,000 testigos de Jehová que seremos elegidos por Dios, ¿no? U otro, José Smith, en el caso de los mormones, ¿no? Es que esto que me reveló Dios en cuanto al libro del Mormón, esto es también palabra de Dios, esto es lo que Dios me reveló. Y no solamente está enseñando a otros, sino también se estaba autoengañando. Y los que han aprendido se autoengañan también a sí mismos.
¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprender a poder interpretar bien nuestra Biblia. Versículo 14 dice, pero tú, ¿quién le dice a quién? Pero tú, ¿quién es ese tú? Pablo se dirige a quién? A Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y creo que nosotros podemos entender qué cosas se le han enseñado a Timoteo. ¿Cómo qué cosas ustedes creen? De hablando de la Biblia, o sea, Sí. Pues orar, respetar a sus padres, no engañar, no mentir, los mandamientos, por decirlo, ¿no? Ajá. En cuanto a Jesús, pues Jesús es Dios, o sea, todo eso, Jesús el Mesías, o sea, todo eso se le ha enseñado a Timoteo. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Qué dice después? Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las han, en quienes te las enseñaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que también Timoteo, así como lo mencionó la hermana, tenía una abuela, dice que desde pequeño le enseñó, ¿sí? A Timoteo. ¿Pero qué fue lo que le enseñó? Lo que enseñó, la ley, el Antiguo Testamento y todo. Pero hay cosas en las cuales Timoteo tenía que aprender cosas nuevas en cuanto a qué, la venida de Jesús, Jesucristo vino, Jesucristo. Entonces, sí recuerdan cómo cuando vimos Lucas, primer capítulo, los primeros versículos, cómo comenzaba Lucas. Oh, querido Teófilo, muchos han tratado de escribir esto, pero a mí me ha parecido bien también escribírtelos en todas las cosas que se nos han enseñado y todo para que estés completamente enterado o convencido de las cosas que se te han enseñado. Entonces, Lucas hace eso con este amado Teófilo y ahora Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Como dice aquí, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, ¿sí? En otras palabras, nuestro mismo testimonio, en el caso de Pablo, de otros, tú sabes que Dios ha confirmado su palabra a través de nosotros. Y recordemos que ese es como que nuestro pivote, ese es nuestro texto clave para decir, si algo es de Dios, pues se tiene que cumplir. ¿Sí me explico? Si no, pues no es de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Versículo 15 dice, desde la niñez, bueno, ahí ya lo había mencionado, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, para Timoteo también el Antiguo Testamento fue suficiente para poder ver a Cristo o las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Todas esas se cumplen en Jesucristo. Y es lo que precisamente Timoteo, desde niño que ha aprendido todo el Antiguo Testamento, en cuanto a sus enseñanzas, sus doctrinas, dice otra vez, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dice, ahora, en Pedro, ¿cómo dice? ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y aquí Timoteo está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pregunta, ¿se contradice? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué Pedro dice Espíritu Santo y aquí Timoteo dice Dios? ¿Cómo lo consideramos? Lo estoy retando a analizar. Porque, a ver si estoy bien, porque Pablo habla según, si es Pablo, ¿no? Dices, porque Pablo dice, sí, Pablo a Timoteo. A lo mejor porque él está, bueno, no, a lo mejor pienso, ¿no? Que él tiene a Dios en el concepto, ¿cómo lo diré? Del Antiguo Testamento, que fue más, en ese tiempo él estaba instruido en todas esas. Ajá. Y ya Pedro aquí
él ya está viviendo el tipo del Espíritu Santo, que es el mismo, no es Dios y el Espíritu Santo es mismo y Jesucristo son los tres en una sola persona. Pero como que Pedro a lo mejor, él fue y les dejó el Espíritu Santo como inspirador para seguir dando el mensaje de la salvación de Jesucristo, ¿no? Yo así lo creo. Muy bien. ¿Alguien más? Para revelarnos la Trinidad, que Dios y el Espíritu Santo es el mismo. Sí, muy bien, también ese es un buen punto. ¿Además? ¿No? Bien. Sí, bueno, la primera pregunta que hice fue, ¿se contradicen? No. ¿Se complementan? O sea, si no se contradicen, ¿cuál sería el opuesto? ¿Se complementan? Pues sí, así como dijeron acá, dijeron por allá, nos está complementando y nos está dando mucho más luz. En principio, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Pero en especial, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera, Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Dios quién? Dios Padre en especial. Y cuando dice, y envió a su Hijo, ya está haciendo una diferencia, ¿sí? O sea, todos son Dios, pero está hablando el Padre, que está enviando a su Hijo, ¿sí? Que también que es Dios, ¿sí? Y después de que fue ascendido Jesucristo, ¿sí? Menciona él mismo que él me enviará un consolador. ¿Y quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Y hay algo interesante, que el Espíritu Santo, ¿de quién va a dar testimonio? ¿De sí mismo? No. De Jesucristo y de la salvación a través de Jesucristo. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento con todos los profetas, anunciándoles la venida del Mesías para salvación a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, si el propósito del Espíritu Santo era dar testimonio de eso, es lógicamente que él no iba a ser el protagonista de sí mismo. ¿Sí me expliqué? Sino tenía que ser el anunciante de quién? De Jesucristo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿quién fue quien murió por nosotros? Jesucristo. ¿Murió el Padre? ¿Murió el Espíritu Santo? ¿Murió María? No. Fue Jesús. ¿Sí? Fue Jesús. Entonces, como decían, también eso Dios nos ayuda a entender que sí, la Trinidad, aunque muchos lamentablemente no la ven, no la quieren ver, no la entiendan, pero sí, son tres personas que están dentro de Dios, que forman Dios. Ya con tiempo vamos a ver más sobre el tema más en específico de la Trinidad. Pero bueno, hoy no va a ser el tema, ¿no? Pero sí, más o menos, creo que tenemos el contexto, ¿sí? Bueno, entonces vimos que no se contradice, sino que se complementa. Entonces, ¿quién inspiró la Biblia? Dios, en especial el Espíritu Santo. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahora, qué interesante. La palabra o está diciendo que la Biblia es útil, ¿sí? Porque no es de que, pues mira, pues tengo este librito y todo, pues ¿qué hacemos con él? O sea, ¿qué haremos con la Biblia? La usamos como pisapapeles, porque está pesada, la usamos para ponerla abajo de la mesa, porque la mesa está coja, la usamos para arrancar sus hojas y ahí poner mis tacos, o sea, tiene una utilidad, ¿sí? Tiene una gran utilidad y no es para todas estas tonterías que acabo de decir yo, ¿sí? La Biblia, como dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Otra vez quiero repetir lo que hemos estado diciendo.
Si yo quiero aprender todo lo que tenga que ver con la revelación, bueno, lo que Dios quiso revelar de sí mismo, ¿dónde lo voy a encontrar? En la Biblia. ¿Sí? No lo voy a encontrar ni con mis amigos, no lo voy a encontrar ni con los vecinos, no lo voy a encontrar ni con en una cantina, no lo voy a encontrar ni en la escuela, no lo voy a encontrar ni en el patio de juegos, no lo voy a encontrar en un libro de biología, no lo voy a encontrar en un libro de matemáticas, no lo voy a encontrar en el TV y novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero estar completamente convencido de la verdad y saber en cuanto a la verdad que Dios nos ha dado, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la verdad. Y eso es algo que tanto Lucas le estaba diciendo a su querido Teófilo, como aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, están completamente convencidos de la verdad que ustedes han creído, porque están en la verdad. Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué hemos dicho? El tema central de la Biblia, ¿cuál es? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la verdad, y aquí Pablo está diciendo que en la Biblia vamos a encontrar y que es útil para enseñarnos lo que es la verdad, entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? A través de Jesucristo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. ¿Qué más? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y esto es algo en lo cual mucha gente que alguna vez se ha acercado a la Biblia, dicen, no, no me gusta leer la Biblia. A mí tristemente una vez me acuerdo que mi mamá, cuando le compartí, bueno, compartía varias veces, varios textos y todo, y ella misma decía, pues si eso dice la Biblia, entonces yo ya no voy a leer la Biblia. Pero eso sí, seguía con su tradición, seguía con lo que le enseñaron sus papás, seguía cosas que realmente la alejaban precisamente de Dios. Ella creyendo, así como lo acabamos de leer, engañan a otros y ellos mismos serán engañados. Entonces ella estaba siendo engañada dentro del catolicismo. Ella aceptó esa mentira y vivió conforme a esa mentira. ¿Me explico? ¿Sí? Y es lamentable que una persona como mamá o como muchas otras personas, que cuando ven al Dios y empiezan a conocer al Dios de la Biblia, dicen, no, gracias, mejor me voy con este santito, este sí me hace el milagro, o me voy con este sí me cumple, dicen, este sí me hace el milagro. ¿Sí? Porque se dan cuenta que el Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios real, no es un genio de la lámpara maravillosa para andar concediendo deseos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces aquí dice, es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Sí? Mucha gente se niega a venir a una congregación, se niega a leer la Biblia porque es que soy así, soy borracho, soy drogadicto, soy mujeriego, soy ladrón, soy infinidad, todos los pecados que se pudieran imaginar. ¿Sí? Y voy y ahí me lo van a resaltar. O sea, yo no puedo seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? ¿Para qué voy ahí? ¿Para qué leo la Biblia si voy a encontrar donde me dice que tengo que hacerle fiel a mi esposa? Y yo tengo 2, 3, 4 mujeres y me gusta andar con ellas. ¿Sí? Entonces, la gente se niega a acercarse al texto bíblico tristemente. ¿Por qué? Porque es como un rayos X. Se revela tal y como eres.
y normalmente es para lo malo, ¿sí? También la Biblia menciona y te enseña cómo cambiar y poder hacer lo bueno, ¿sí? Pero tristemente la gente rechaza. ¿Por qué? Porque aquí habla acerca de su pecado. Y recordemos que una persona que no está consciente de su pecado, es lógico que no va a poder entender de qué necesita ser salvado. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Si una persona que esté enferma, no se siente enferma, ¿se va a tomar la medicina? No. ¿Sí? Hay algunas veces que hasta alguna persona que sabemos que bueno, no se cuida o no toma medicamento y ya cuando la vemos que ya con suéter y que ya se está tomando medicamento, ¿qué decimos? Ah, ahora sí ya se empieza a sentir mal, es por eso que ya se tapa, es por eso que ya se toma la medicina, porque ya se empezó a sentir mal. ¿Y ahora qué pasa con el pecador? ¿Sí? El pecador de la misma forma. El pecador necesita entender su pecado, necesita sentirse pecador para que quiera tomar la medicina. ¿Y cuál será la medicina a su pecado? Creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí me expliqué? Entonces, nuevamente, la Biblia es útil, ¿sí?, para enseñarnos lo que es la verdad. Es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿sí? Que dice más adelante, nos corrige. Si algo estamos haciendo mal, esa es una corrección, ¿no? ¿Qué es? Pues cambiamos de forma de ser, cambiamos nuestros actos y ¿qué hacemos? Vivimos una nueva vida, ¿sí? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados, ¿sí? Y aún así, tanto las personas que no creen en Dios, las personas que no creen en Jesucristo, cuando vienen, son corregidos, ¿sí? Pero también, aún como cristianos, todavía pueden haber cosas en las cuales nosotros tenemos todavía malos vicios, por decirlo de una forma. Hacemos cosas incorrectas y también venimos a las Escrituras y también somos corregidos cuando estamos equivocados, ¿sí? También que dice, y nos enseña a hacer lo correcto. No solamente nos dice, estás mal, ¿sí? No solamente nos dice, ya, corrígete, sino también nos enseña cómo hacer las cosas de la mejor forma. ¿Sí me explico? Cómo hacer las cosas, ¿sí? No solamente se queda en juzgarnos, ay, estás mal y eres pecador. No. O dice, ok, tienes este error, necesitas cambiarlo. Y lógicamente si voy a cambiar, digo, pero ahora ¿cómo lo hago? Ah, pues la Biblia te enseña cómo cambiar ese tipo de actitud o cómo cambiar ese tipo de acción incorrecta que estás cometiendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué más dice? Nos corrige cuando estábamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y versículo 17 dice, Dios la usa. Este es bien, bien hermoso, porque la misma Biblia, quien fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que es Dios, el Dios mismo usa su Biblia, ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia tiene grandes usos. La Biblia, otra vez volvemos a lo que hemos dicho las últimas semanas. ¿La Biblia será un libro religioso? No. ¿La Biblia será un libro en el cual yo puedo encontrar la verdadera religión? No. ¿Sí? Bueno, ya lo hemos dicho que sí, en el sentido del judaísmo, ¿sí? Pero ahí se queda, ¿sí? Pero yo como creyente, yo como gentil, como creyente en Jesucristo para salvación, ¿estoy dentro de una religión? No. ¿Sí? Y como dice aquí, Dios usa su palabra para preparar y capacitar
a su pueblo para que haga toda buena obra. Ya lo hemos estado repitiendo varias veces. Todo lo que yo necesito para que mi vida pueda ser transformada y que Dios me ayude va a ser a través de ¿qué? De su palabra. No existe otra cosa en el mundo en la cual me va a ayudar a que yo pueda cambiar. ¿Sí? No existe ninguna otra cosa en la cual yo me pueda refugiar para decir, ahora voy a cambiar, ahora voy a seguir esto para poder acercarme a Dios. No. Todo es Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Por ejemplo, aquí en término a su pueblo, pues consideramos ahí nosotros, bueno, ya ves que nos enseñas a que cuando Dios se dirige a su pueblo y cuando somos los gentiles. Aquí entramos nosotros cuando dice a su pueblo. Sí, aquí como ya es el contexto del Nuevo Testamento, ¿sí? Como ya es el contexto ya Pablo siendo judío, hablándole a un medio gentil, ¿sí? Judío, refiriéndose a Timoteo, ¿sí? Ya está hablando ya a nosotros como Porque pueblo. ahí podemos poner en términos al hombre y vivir la vida del hombre, ¿no? Así, o sea, universal. No. Si se acerca a Dios, o sea, el hombre se puede acercar a la Biblia para corregir su vida, sea judío o sea gentil. Sí, así es. Sí. Pero más bien es a los hijos de Dios, ¿no? Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo o a los hijos de Dios para que hagan toda buena obra también. Sí, así es. Sí, es que la Biblia funciona para ambas cosas. O sea, cuando una persona se acerca quiere buscar a Dios, tiene que reconocer su pecado, porque aquí es como dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, si un pecador, una persona que está haciendo cosas incorrectas, pues ve y dice, caray, esto no lo sabía. Por ejemplo, otra vez, perdón que hable de mí, cuando me enseñaron Éxodo capítulo 20, donde habla acerca de no adorarás ninguna imagen, ni te inclinarás a ella y todo, yo sí me sorprendí de tal manera que dije, ¿y esto por qué nunca me lo habían enseñado? ¿Sí? Y yo habiéndolo leído, desde esa vez dije, adiós imágenes y las quité. Muchas personas han reaccionado así, muchas no. Sí, les ha costado más trabajo entender eso, pero es una corrección. Pero ahora también como creyentes, así como dice, y a su pueblo, pues también su pueblo, es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que en el momento en que aceptamos a Jesucristo ya fuéramos perfectos y hacer exactamente todas las cosas correctas que Dios le agrada. Pero tristemente, no es así, ¿sí? Y yo creo que no es así porque a lo mejor sería un poquito más aburrido. ¿Sí? A lo mejor el hecho de que nosotros sigamos combatiendo día con día la vida diaria en nuestras vidas y acercándonos a Dios es un reto cada día. ¿Me explico? Es un reto con el cual nosotros nos hace que sentirnos débiles, sentirnos solos. ¿Y qué es lo que va a causar eso? Buscar a Dios, buscar su refugio, buscar su fortaleza, buscar su amor, buscar todas las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Sí? Nos ayuda a tener una dependencia de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros tengamos para con Él. Que no nos sintamos autosuficientes, ¿sí? Sino que siempre veamos a Dios como nuestro medio para todo. ¿Sí? ¿Cuál fue precisamente la mentira que Satanás le hizo a Eva? No es cierto. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, serán igual que Dios. ¿Sí? No les va a pasar nada. Entonces, tristemente, el hombre puede alejarse de Dios siendo engañado, como lo hemos visto anteriormente, siendo su propio pecado lo aleja de Dios y nunca va a encontrar la verdad, nunca va a encontrar refugio mientras se aleje
de la Escritura. Sí. Una de las cosas que, por ejemplo, se menciona ahí, por ejemplo, en el catolicismo, cuando va uno, pues nunca que traigamos una Biblia, ¿no? Ellos hacen sus, no sé, misal, ¿no? Algo así. Y sus hojitas, de 4 o 5 páginas, ¿no? Y lo que ahí nos dice. Ahora, bueno, que nosotros, bueno, en mí que ya conocemos de la, oye, si esto, a mí voy a ver lo que dice aquí o algo. Hasta agarraba el librito para llevármelo, ¿no? Para ver. Pues no es cierto, ¿no? ¿Y por qué el católico agarra y si le cree al sacerdote? Y es lo que él dice, y eso es sagrado. Pero si lee la Biblia, ahorita lo que tú comentas con tu mamá, y así veo que nuestra familia, que dice algo el padre y para ellos es lo que es, pero ¿por qué no lees la Biblia? Sí. Pero es que ¿por qué te hace que leas su librito? Y por ejemplo agarran y no van ellos, pero luego echaba luego a mi suegro, luego las que dicen, ay, ya tiene mucho que no voy a ir porque ya me siento mal. Y al ir y escuchar lo que él cree que ya con eso ya se sienten descansados, ya se sienten bien. Sí. ¿Y por qué no leemos que es más sencillo? O todo uno les dice, pero si aquí está la Biblia para que lean. Y no es lo que dice aquí, ¿por qué no se molestan mucho, no creen y lo toman a uno siempre a mal? No, es que estás mal. 4 ni siquiera van ni leen la Biblia, ni van con el sacerdote, pero si quieren no saber, les hablas tú de la escritura de la Biblia, y es que es, y se basa mucho porque ya tengo unos estudios o algo, es que no es eso, debe de ser, porque no, y hay tanta necedad. Sí. Sí, así es. Sí, como decíamos, el hombre no quiere buscar a Dios, ¿no? El hombre rechaza a Dios porque Dios pues no es como el hombre quisiera que fuera Dios, ¿sí? Sino Dios. Y Dios siempre está dispuesto a ser hallado, siempre está dispuesto a ser encontrado por las personas. ¿Y el sacerdote no les dice, yo que recuerdo que nos diga, o diga, lean la Biblia? Porque luego ni ellos mismos saben, no la entienden. O dicen, es que si empiezan a leer la Biblia se van a confundir. Y pues nosotros somos los únicos autorizados para poder interpretar correctamente la Biblia. Y pues no. Sí. Y muchas veces porque también cuando nosotros leemos la Biblia somos, así como decías, somos enfrentados con nuestro propio pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y cuando la gente católica va a misa y se confiesa, la hacen hacer algo para hacerse sentir bien, como los rezos. Reza tal cosa y ya. Entonces, hacen hacerlos capaces de, no sé cómo explicarlo, así como te pongo un curita y ya. Son complacivos con ellos mismos. Y Dios no. Dios esto es bueno y esto es malo. Y la paga por tu pecado es la muerte. No hay algo que te haga sentir, o sea, eso, el estar juzgado por, siempre va a hacer que uno se sienta mal. Entonces, si hago como que no todo está bien o hace esto ya se sienten aliviados. Es que en la iglesia católica lo que te hacen es decir que no hay pecado. O sea, lo puedes cubrir como a través de tus rezos y a través de que una comunidad ora por ti y ya se acabó el pecado. Pórtate bien y se acabó, ya te libran. Era lo que hacían los sacrificios anteriormente los sacerdotes, que iban y pagaban su cordero, lo que llevaban, y ya quedaban limpios de pecados. ¿Sí? Entonces, así es como es lo mismo que está haciendo la iglesia católica. Trae tu ofrenda, hacemos tu misa, oramos por ti. Bueno, rezamos, porque es rezar. Rezamos por ti y se limpió, ya. Pórtate bien. Incluso cuando te vas a confesar, es lo que el sacerdote te dice. Yo te perdono tus pecados, pero no Dios, sino que yo, sacerdote hombre, te limpio de todo, vete en paz, reza tantos y vas a estar ya bien. Y ya mañana tienes nueva vida y ya puedes seguir acumulando pecaditos. Sí. Eso es lo que hace. Sí, tristemente. Y pues les voy a decir a ustedes dos hermanas, no sé si leyeron mi predicación, pero en la predicación vamos a hablar un poquito de eso.
Entonces, nada. Bueno, entonces, bueno, es importante eso. Dice, Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Y toda buena obra qué será? Toda buena obra. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros, como parte del pueblo de Dios, que nosotros como parte de sus hijos, de los creyentes que hemos creído en Dios, que le hemos creído a Él, que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buenas obras. Ahora, siempre va a haber personas quisquillosas que cuando sepan que uno está leyendo la Biblia, pareciera ser que ellos dicen, ay, es que Él es el santito, él va a hacer todo bueno. Oye, préstame un dinero, ¿no? Por favor, préstamelo. Y si uno dice, no, no que tienes que ayudar al prójimo, no que tienes que ser bueno, no es que, sí me explico, o sea, por ahí alguien decía, somos mansos, pero no mensos. ¿Sí me explico? Somos nobles como palomas, dice Jesús, pero tenemos que ser astutos como serpientes. ¿Sí? Entonces, no es de que venga alguien, no sé, que quiera, a esta palabra, querernos mover emocionalmente para poder tener un cierto beneficio de parte de nosotros como creyentes, ¿no? ¿Sí? Es más, hasta una buena obra, es decir, no. Simplemente al pecado, cuando nos ofrecen, oye, tómate esta, o mira, fúmate que decimos, no. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a decir no a lo que no nos conviene y tenemos que decirle sí a todo lo que Dios nos lleva para buena obra. Entonces, para eso estamos. Buena obra que como hijo yo para con mis papás, yo como padre para con mis hijos. Buena obra como esposo para mi esposa. Buena obra de mi esposa para... si todos hacemos y tratamos de hacer buenas obras para todos, todos nos estamos mostrando el amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es importante que parte del pueblo de Dios, cada uno de nosotros en individual, entendamos que Dios usa su palabra para prepararnos, para capacitarnos, para que hagamos toda buena obra, no mala. ¿Sí? Podríamos pensar, y a ver si me doy a entender, dentro del cristianismo, dentro de las parejas cristianas, ¿tiene que haber esposos celosos? No. ¿Tiene que haber esposas tóxicas? No. ¿Sí? ¿Tiene que haber hijos malagradecidos con sus papás? No. ¿Tiene que haber papás, como dice, que desesperan a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar capacitados para toda buena obra. ¿Sí? Bien. Yo creo que le voy a dejar aquí, bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Nada más para ver si entendí, bueno, quiero ver si estoy bien en el hecho de que entonces Jesucristo da testimonio del Padre y el Espíritu Santo da testimonio de Dios, de Jesucristo como el Mesías, que vino a ser. Ese era lo que Sí. Entonces sí está así. Muy bien. Bien, ¿algo más? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.